Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo verbo en latín tiene su paradigma o forma de enunciación. Conocer este paradigma es lo que nos va a permitir conjugar al verbo en los diferentes tiempos verbales. Este paradigma tiene 5 formas. La primera persona del singular del presente, la segunda persona del singular del presente, el infinitivo, la primera persona del singular pero del pretérito perfecto y el supino, que es una de las formas no personales de los verbos. Así como se observa en el ejemplo del verbo edo, la primera forma corresponde a edo, la segunda forma edis, su infinitivo edere, la primera persona del singular pero del pretérito perfecto edidi y el supino editum. Dentro del paradigma de cada verbo, en particular la primera y tercera forma de ese paradigma es lo que nos va a permitir saber a qué conjugación pertenece el verbo. Como se observa en la tabla, vamos a tener que observar sobre la primera forma cómo termina la raíz del verbo. Y sobre la tercera forma también nos tenemos que observar la terminación. Por ejemplo, para la primera conjugación, respecto a la primera forma del paradigma, la raíz debe terminar en consonante. Y respecto a la tercera forma del paradigma, es decir, el infinitivo, debe terminar en are. Siguiendo con esta observación de la terminación de la primera forma y la terminación de la tercera forma, podemos determinar a qué conjugación corresponde cada verbo. Tenemos que aclarar que para poder conocer la raíz en la primera forma del paradigma se debe eliminar la última vocal, porque esa última vocal es la que indica a la primera persona gramatical. Por lo tanto, sacándole esa vocal, obtenemos la raíz, que como se ve en la tabla, puede que termine en consonante, en e o en i. Así, por ejemplo, con el verbo escribo, es un verbo de tercera conjugación, ya que la primera forma termina en consonante y la tercera forma, es decir, su infinitivo, termina en ere. Diferente es el caso del verbo paudo, en donde la primera forma de su paradigma también termina en consonante, pero sin embargo su infinitivo termina en are. Esa asociación me da la pauta de que es un verbo de primera conjugación. Por lo tanto, conocer el paradigma del verbo es necesario, no solo para saber a qué conjugación pertenece el verbo en cuestión, sino también para poder identificar su raíz. Y a partir de poder identificar la raíz del verbo, se podrá realizar la conjugación en los diferentes tiempos verbales. Por ejemplo, tomando el verbo paudo, para conjugarlo en tiempo presente, tenemos que identificar su raíz, que en este caso es paud. Agregarle la vocal de unión, la a, que es la que se usa para los verbos de la primera conjugación, salvo para la primera persona del singular, y por último, agregarle las desinencias correspondientes a cada persona gramatical, como se observa en la tabla de color amarillo. Así, en la tabla amarilla tenemos conjugado el verbo paudo en tiempo presente. En la tabla azul tenemos conjugado también en tiempo presente, pero el verbo scribo, que es un verbo de tercera conjugación. Y la diferencia fundamental respecto a los pasos que indicamos anteriormente es que la vocal de unión para la tercera conjugación es la i, que en el caso de la tabla azul
se coloreó en rojo. Por lo demás, se sigue con el mismo método, es decir, agregándole las desinencias correspondientes a cada persona gramatical. Ahora ponemos como ejemplo la conjugación del verbo edo, pero en pretérito perfecto. Para esto, al igual que con el tiempo presente y los demás tiempos verbales, primero hay que identificar la raíz, que se obtiene, como se dijo, sacando la última vocal, pero en este caso de la cuarta forma del paradigma. En el caso del verbo edo, la cuarta forma del paradigma es edidi. Sacándole la última i, que es la que identifica a la primera persona gramatical del singular, se obtiene la raíz. Luego, como segundo paso, se le agregan las desinencias propias de este tiempo verbal. Y así, como se observa en la tabla de color gris, obtenemos la conjugación en pretérito perfecto. Para finalizar, a modo de conclusión, podemos decir que para conjugar verbos en latín necesitamos conocer dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el paradigma del verbo en cuestión. Ese paradigma nos va a dar el dato de la conjugación a la que pertenece el verbo y también cuál es su raíz. Por otro lado, debemos conocer las desinencias de cada persona propias de cada tiempo verbal. Con estos dos conocimientos se realizan las combinaciones necesarias para poder conjugar el verbo en los diferentes tiempos verbales.